Este es tu podcast, Consejo Bíblico No Diluido, con Freddy López Galeano. Bienvenidos. Gloria al Señor. Hoy una vez más damos inicio. Como siempre es un privilegio para mí poder estar delante de ustedes y poder compartir el mensaje del Evangelio. Vamos a ir a la palabra del Señor y yo quiero que venga conmigo a Hechos capítulo 1, versículo 8. Gloria al Señor. Y lo estaremos leyendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios Todopoderoso. Y dice la palabra del Señor, lo vamos a leer desde el versículo 6. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en una sola potestad. Pero preste atención al versículo 8, de lo cual se basará este breve mensaje. Dice la palabra del Señor: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Versículo 9. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Gloria al Señor. Este es un tiempo maravilloso históricamente hablando, el día de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo al cielo. Los discípulos al parecer estaban más preocupados por el día de la restauración del rey de Israel, del reino de Israel, ¿verdad? Pero el Señor les dice el propósito realmente que iban a tener ellos como iglesia, como esa nueva creación. ¿Por qué digo esa nueva creación? Bueno, viéndolo de esta manera, la primera creación, los ángeles en el cielo, ¿verdad? La segunda creación, bueno, el ser humano en el huerto de Edén. La tercera creación, ya viéndolo desde un punto de vista espiritual, digamos, por decirlo así, Israel. Dios llama a Abraham en Génesis de Mesopotamia, de allá de Ur de los Caldeos, y le dice: bueno, haré de ti una nación, ¿verdad? Y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra, y serás de bendición. Ok, tercera creación. Pero hay una cuarta creación, y es la iglesia de Cristo, la que fue comprada con la sangre de Cristo, la que fue redimida, la que es ahora a través de la fe en Jesucristo. Y el Señor les dice: bueno, aquellas cosas dejémoselas al Padre, aquellas cosas dejémoselas al Señor, al Creador, dejémoselas a Dios, ¿verdad? Esto no corresponde ahora a la iglesia, sino que ustedes tienen una nueva misión, el ser testigos. La iglesia tiene una nueva misión y es el ser testigos. De hecho, Israel, de la misma forma, Dios le dio leyes, le dio estatutos, le dio preceptos. Dios transformó a la nación de Israel. Y de alguna forma, y sin temor a equivocarme, Dios se glorificó en aquellos tiempos por medio de Israel, porque en Israel en cierto modo eran fieles a Dios, no todos los tiempos, pero siempre hubieron tiempos donde Jehová levantaba a jueces, profetas, para que Israel fuera fiel al Señor, y mientras Israel era fiel al Señor, Dios era glorificado, y ellos se diferenciaban de las demás naciones. ¿Por qué? Porque tenían a Jehová, Dios de Israel, el cual les daba un estilo de vida diferente, un estilo de vida santo, un estilo de vida puro. Pero
de esa misma forma a la iglesia Dios lo ha llamado, pero Dios nos ha llamado a la iglesia a ser testigos de ese evangelio, testigos de Jesucristo, testigos de Cristo Jesús. Así que voy a leer nuevamente el versículo 8. Dice la palabra del Señor: pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta en los confines de la tierra. Hermanos, ¿cómo se recibe el Espíritu Santo para poder introducir y no dejar esta parte en un vacío? Bueno, el Espíritu Santo viene sobre nosotros, viene a nosotros, viene a tomar posesión de nosotros, a controlar nuestra vida cuando nosotros creemos en Jesucristo como Señor y Salvador. Dice la Escritura que fuimos sellados con las arras del Espíritu, ¿verdad? Desde que creímos en Jesucristo. Cuando usted viene y cree en Jesús, el Espíritu Santo viene a morar en usted. Cuando usted cree de todo corazón, cuando usted cree con toda su mente, cuando usted cree con toda su alma, cuando usted cree con todo su ser, cuando usted cree sinceramente en Jesucristo, viene el Espíritu Santo a su vida a sellarlo, a decir, bueno, este antes era solamente creación, pero ahora es hijo de Dios. Porque desde que creyeron se les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces, una vez siendo hijo de Dios, el Espíritu Santo está morando en el creyente, en el nuevo creyente. Y no se va nunca. Se puede entristecer, se puede contristar mientras nosotros nos levantamos sobre el Espíritu Santo. Mientras la carne se toma control de nosotros. Pero cuando nosotros venimos y le damos el control al Espíritu Santo, eso es la llenura del Espíritu Santo. Viene el Espíritu Santo a tomar control de nuestras vidas. Pero el Espíritu Santo viene sobre nosotros cuando nosotros creemos en Cristo como Señor y Salvador, y venimos a ser sellados por Dios a través del Espíritu Santo, y venimos a ser parte de la iglesia redimida de Cristo Jesús. Pero entonces dice la palabra: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Aleluya. Entonces, este grupo de hombres y mujeres discípulos necesitaban, hermanos, un avivamiento. Necesitaban, hermanos, un avivamiento para poder cumplir ese propósito por el cual el Señor los había escogido, por el cual el Señor había muerto, había resucitado y había dejado mandamientos ahora. Y ese propósito del Señor era urgente, y ese fue el motivo por el cual el Señor se les apareció. Recordemos, el Señor fue crucificado, el Señor fue sepultado, el Señor resucita, y el Señor se les aparece, y el Señor les da este mandamiento antes de ascender: ser testigos, pero les da la promesa del Espíritu Santo nuevamente, y le dice: y recibiréis poder. Ellos, viéndolo desde el contexto de los 4 evangelios, nos damos cuenta que se habían enfriado en la fe por la muerte y sepultura de nuestro Señor Jesucristo. Si recordamos, dice la Escritura que Pedro ya se había vuelto atrás a pescar y andaba ya pescando, y el Señor allá lo fue a traer. El Señor a Pedro. Lucas nos cuenta acerca de aquellos discípulos que iban camino a Emaús, y el Señor se les apareció. Y dice, y ellos no lo reconocieron al inicio, pero luego lo pudieron reconocer cuando el Señor les dio de comer, y se le abrieron los ojos, y el Señor ya no estaba ahí. Pero dice, no sentíamos fuego en nuestro corazón cuando hablaba con nosotros. El Señor los tuvo que ir a traer. ¿Por qué? Porque ellos andaban cabizbajos. Estos andaban de alguna forma decepcionados porque el Señor
había muerto y ellos pensaban políticamente quizás que Él era el Señor que iba a restablecer el reino de Israel. Pero, hermanos, esto sucedió tal vez porque también ellos no habían prestado atención a las palabras del Señor acerca de su resurrección, o lo habían olvidado por todo el ajetreo que habían vivido de la aprehensión del Señor. Algunos andaban huyendo, se andaban escondiendo. Pedro lo negó, ¿verdad? Y hermanos, quizás lo habían olvidado por ese dolor también que habían sentido al saber que su Señor, su Maestro, había sido muerto y sepultado, y habían olvidado la promesa de la resurrección, que Él resucitaría al tercer día, ¿verdad? Ellos estaban tristes, cabizbajos por la pérdida de su Señor. Estos hombres y mujeres habían caminado con el Señor, lo habían escuchado hablar, habían conocido de su gracia, habían creído y con ello tenían la promesa de la vida eterna, pero habían caído en ceguera, hermanos, por falta de visión espiritual. Habían olvidado, habían dejado de poner su mirada en lo importante, que era la resurrección y todas las promesas que el Señor les había dado. Unos habían vuelto al mundo. Pedro había vuelto a pescar, como les acabo de decir. Los del camino de Emaús iban otra vez a su hogar, tristes, cabizbajos, siendo no aptos para seguir la labor de la expansión de la enseñanza de la gracia que trae salvación a la humanidad. No habían testigos aptos ya. Todos estaban deteriorados espiritualmente. Entonces, eso era un indicativo de que se necesitaba un verdadero avivamiento en este grupo de hombres y mujeres, en esta gente que había quedado, que había sido fiel en la creencia que Jesús era el Mesías. Se necesitaba una restauración de la vida espiritual de los discípulos y de la iglesia en general. Y es ahí entonces donde el Señor se les aparece. El Señor se les aparece y les da esta promesa que se cumplió en el aposento alto, en el día de Pentecostés. Pero el Señor les da esta promesa, y voy a volver a leer el versículo 8 de Hechos capítulo 1, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Recibiréis fuerza, dice el Señor. El Señor se les aparece y les da esta maravillosa profecía, que se cumpliría en corto tiempo, ahí, casi de inmediato. Y la promesa era de un avivamiento espiritual para continuar con la misión de ser instrumentos de salvación a la humanidad. Había una promesa en curso, mis hermanos. Esta consistía en que estos serían testigos del Evangelio según Jesucristo. Pero para que esa misión se efectuara, necesitarían de un avivamiento espiritual, necesitarían de la llenura del Espíritu Santo, y necesitarían de esa capacidad, de ese poder, de esa fuerza, de ese empuje que solo lo puede dar el Espíritu Santo para cumplir verdaderamente esa misión de ser testigos. Hay diferencia cuando lo hacemos como el mundo lo hace, usando estrategias del mundo. Hay diferencia cuando lo hacemos en nuestras propias fuerzas. No, nada sale bien. Pero hay diferencia cuando lo hacemos con la llenura del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Hermanos, una iglesia que testifica es una iglesia avivada.
una iglesia que va y predica el mensaje del Evangelio, que va, óigame, miremoslo desde el punto de vista individual. Una persona que habla a otra persona que no conoce el Evangelio y habla de Cristo Jesús, le dice a otra persona que en Cristo hay salvación, que en Cristo hay vida eterna, y lo hace con entusiasmo. Hermanos, es un indicativo de que esa persona está avivada. Una iglesia avivada no depende del pastor para testificar. Una persona avivada por el Espíritu Santo, por el poder, por la capacidad del Espíritu Santo, esa persona no va a necesitar de que el pastor le diga: hermano, ¿a cuántos ha predicado esta semana? No, lo va a hacer porque Cristo es su inspiración, porque Cristo es su modelo a seguir, es su ejemplo a seguir. Hermanos, el tema para esta mañana es: iglesia que testifica es iglesia avivada. ¿Sabe por qué? Porque sin avivamiento no hay testigos. Para ser testigos se necesita un verdadero avivamiento. Se necesita del control del Espíritu Santo, se necesita del poder del Espíritu Santo, se necesita de la capacidad del Espíritu Santo. Dios hace unas semanas me inquietó mucho para poder ir a la Plaza de Flores y poder predicarle a las personas. Para la gloria de Dios se cumplió el propósito. Pero hermanos, ¿dónde los quiero llevar con esto? Para que haya avivamiento, hermanos, se debe estar dispuesto a pagar el precio. Y aquí es donde encontramos el problema. Nadie está dispuesto a pagar el precio. Hermanos, por eso las iglesias están frías. Y hermanos, pero sí nosotros nos hemos dado cuenta, y ustedes saben, que una iglesia fría, hermanos, no testifica. Y hoy en día hay muchas iglesias frías. Óigame, muchos hermanos dentro de la iglesia están frías. Nosotros nos hemos encontrado en mucho tiempo como en un congelador, fríos, ¿sí? Tenemos al Espíritu Santo porque somos salvos, pero no hemos sido avivados, llenos del Espíritu Santo, quizás en alguna forma. Y por eso, hermanos, no somos testigos del Evangelio. Hermanos, se está llena quizás la iglesia, las bancas están llenas, pero en muchas ocasiones, cuando no se está siendo testigo y es un indicativo de que no hay avivamiento, hermanos, lo que se está haciendo quizás es entreteniendo a las personas. Las personas están cómodas, ¿sí? Y con ganas de prosperidad terrenal, pero no hay verdadero avivamiento, y el indicativo es que no se está haciendo testigos. Hermanos, esta palabra es para nosotros. El Señor nos está llamando a ser testigos del Evangelio, a no depender del pastor, a no depender del líder, sino que individualmente cada uno de nosotros podamos compartir el Evangelio. Una iglesia llena, pero sin testigos, es una iglesia en mantenimiento y no en avivamiento. Hermanos, estamos siendo llamados, hermanos, a ser iglesia avivada, iglesia que es testigo, que predica el Evangelio, que anuncia las buenas nuevas de aquel que nos sacó de las tinieblas a la luz admirable. Hermanos, testigos donde quiera que vayamos. Este es un llamado para nosotros a seguirnos congregando, pero cada día a ser testigos, a predicar, a ser ejemplo, a dar buen testimonio de que realmente Dios,
está con nosotros, que somos cristianos y de que el Espíritu Santo está en nosotros, de que hemos sido avivados. El testigo es la evidencia de un verdadero avivamiento. Una iglesia donde la gente está predicando, hermanos, a otros. Hermanos, ese es un indicativo de que esa iglesia es una iglesia avivada. Donde los hermanos, donde la iglesia, donde el pastor no predica el evangelio a otras personas, hermanos, es una iglesia fría, en mantenimiento. Es una iglesia que está entreteniendo. Es una iglesia que prefiere que los hermanos estén cómodos allí. Donde hay avivamiento, hay testigos fieles del evangelio. Estamos llamados a dejarnos llenar del control del Espíritu Santo. Pero, pastor, yo he creído en Cristo y el Espíritu Santo está en mí, sí, pero quizás está contristado. Permitamos que el Espíritu Santo nos llene y podamos compartir el evangelio. Miren, hermano, para la gloria de Cristo, debemos de hablar Biblia, hermanos, donde quiera que estemos. Piense usted, cuando usted va a hablar con un familiar, cuando usted va a hablar con un amigo, cuando usted va a hablar con un vecino, con un compañero de trabajo, que en su mente, que en su lengua, que en su corazón, antes de cualquier cultura, antes de cualquier dicho, hermanos, lo primero que haya en su mente, en su corazón y en su boca sea Biblia, sea palabra del Señor, que usted pueda ser testigo, mi hermano, del evangelio según Jesucristo. Estamos llamados a dejarnos llenar del control del Espíritu Santo, a permitir que el Señor nos avive para ser testigos del evangelio de Jesucristo. Hoy la humanidad necesita una iglesia avivada. Honduras necesita iglesias avivadas. El mundo necesita iglesias avivadas, llenas del Espíritu Santo, testigos del evangelio, dispuestos a pagar el precio, capacitados para la labor evangelística, siendo utensilios del Espíritu Santo para salvación de muchas almas. Hermanos, Dios sabe que en nuestros hogares se necesita que nosotros hablemos Biblia. Y no solamente que la hablemos, sino también que la vivamos. Y es difícil, en nuestros hogares es donde nuestra esposa nos conoce, donde nuestros esposos nos conocen, donde nuestros hijos nos conocen, y a veces de repente, humanamente hablando, viene y hay una rabieta de parte de nosotros, y ahí están nuestros hijos viéndonos, nuestras esposas viéndonos. Hermanos, ahí es donde nosotros debemos primero ser testigos en nuestros hogares. Y si no lo estamos haciendo, deberíamos de comenzar hoy. Yo todos los días me reinicio en el Señor, en mi hogar, y medito qué fue lo que no hice bien ayer y que debo de hacerlo hoy, porque yo sé que en mi hogar yo debo de ser testigo del evangelio con mi vida. Hermanos, en nuestra familia, nuestras padres, nuestras madres, nuestros hermanos, nuestros familiares cercanos, debemos de ser testigos a ellos. En nuestro barrio debemos de ser testigos. En nuestra comunidad debemos de ser testigos. Gloria al Señor. Dice la palabra del Señor en Hechos capítulo 1, versículo 8. Gloria al Señor. Dice la palabra: pero recibiréis poder. Recibiréis poder. Hermanos, necesitamos presentarnos delante del Señor para no hacerlo en nuestras propias fuerzas, para hacerlos con la fuerza de Dios, para hacerlos con la fuerza del Espíritu Santo. Hermanos, necesitamos entonces cada mañana presentarnos delante del Señor, para que no sea con nuestras propias habilidades
que tengamos que presentarnos como testigos con nuestras esposas, con nuestros hijos, con nuestros familiares, en nuestro barrio, en nuestra comunidad, en nuestro departamento, en nuestra nación, sino que sea con la habilidad otorgada por Dios a través del Espíritu Santo. Que no sea en nuestra capacidad, porque no somos capaces en nuestras propias fuerzas, sino debemos entonces entregarle el control al Espíritu Santo para que sea en su capacidad, en su suficiencia, en su poder, que nosotros podamos ser testigos. Yo he intentado ser testigo en mi hogar con mis propias fuerzas y no he podido. Pero cuando viene la capacidad, la habilidad, la fuerza, el poder del Señor a través de su Espíritu, he podido serlo. No solamente en mi hogar, he podido hacerlo en mi barrio, he podido hacerlo en mi comunidad, he podido hacerlo donde el Señor me ha llamado a hacerlo. Usted está invitado, usted está hoy siendo invitado a ser testigo, hermano, con el poder, con la fuerza, con la capacidad, con la habilidad del Espíritu Santo en su entorno. Dice la palabra del Señor: y me seréis testigos. Dice la palabra: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos, dice el Señor. Me seréis testigos. Ahí serán evidencia de que su iglesia y de que ustedes mismos han sido avivados por el poder del Espíritu Santo. Gloria al Señor. También en sus comunidades vecinas, dice la palabra del Señor: y me seréis testigos en Jerusalén. Es nuestro entorno. Allí los apóstoles estaban en Jerusalén, allí en la ciudad santa. Ahí estaban ellos cuando el Señor fue alzado y cuando fue dada esta profecía, dada esta promesa que se cumplió. Pero en ese momento ellos estaban ahí en Jerusalén. Les dicen: bueno, me tienen que ser testigos en Jerusalén, ahí en su entorno, con sus familiares, con sus vecinos, con sus amigos, con todas esas personas que están en su entorno, pero en toda Judea, pero también en Samaria, les dice. Las ciudades vecinas. Estamos siendo llamados, hermanos, a poder ir más allá. Pero ¿cómo vamos a ir más allá a las ciudades vecinas si en nuestro entorno no lo estamos siendo? Hermanos, estamos siendo llamados a ser testigos en nuestro entorno, primero. Y luego, una vez hemos sido testigos en nuestro entorno, podamos ir a las comunidades vecinas, allá, a Samaria, a Judea y hasta los confines de la tierra. Hermanos, dice la Escritura: y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Samaria y hasta lo último de la tierra. También estamos siendo llamados a ir a las naciones. Hermanos, pero ¿cómo podemos ser nosotros testigos en las naciones? Bueno, al no poder ir nosotros podemos orar por las naciones. En este momento no podemos ir, pero podemos orar por las naciones. Pero también, hermanos, podemos ayudar financieramente para que las personas que sí lo están haciendo puedan tener sustento allá donde están predicando el Evangelio. En África, en Europa, vamos a ser testigos nosotros apoyando y ellos puedan seguir predicando el Evangelio. Hermanos, hay iglesias en Cuba, hermanos, en Medio Oriente, en Pakistán, donde es difícil, donde se muere por ser cristiano literalmente. Allá todavía el Islam persigue a los cristianos para asesinarlos. Hermanos, podemos ser testigos en la India, en Ghana, en África, en Sudamérica, hermanos. Podemos ser testigos, hermanos, pudiendo orar. Y si hay capacidad, poder apoyar financieramente, hermanos. Pero si algo quiero yo, hermanos, resaltar, hermanos, es
que en este momento, hermanos, estamos siendo llamados nosotros a evidenciar avivamiento en nuestro entorno. Este principio quisiera yo resaltarlo, porque sí, ¿cómo vamos a ir si no estamos siendo testigos en nuestro entorno? Hermanos, yo los invito a estar dispuestos a pagar el precio, hermanos, por ser testigos. La iglesia primitiva nos dio el ejemplo. Hasta mártires fueron por la predicación del evangelio, por cumplir ese mandamiento. Y ese mandamiento, hermanos, es urgente. No es un mandamiento como quien lo da el presidente de la República, o como quien lo da el alcalde de la comunidad, o el jefe o el presidente del patronato, o como quien lo da un padre de familia, o como simplemente lo da el pastor. Hermanos, este es un mandamiento que lo da Cristo, nuestro Señor y Salvador. Ser testigos. Hermanos, es urgente porque Cristo nos lo manda y porque hay necesidad en nuestra comunidad. Y este es un tiempo para que lo podamos hacer, mis hermanos. Ser testigos. Consejo Bíblico No Diluido con Freddy López Galiano.